Buenas, bueno, pues vamos a hablar hoy un temita. Vamos a empezar leyendo en Gálatas 5, versículos del 19 al 21, que dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican, los que son partícipes de todas estas cosas y lo tienen como costumbre en su vida, no heredarán el reino de Dios. Vale, hoy quería hablar sobre un tema que quiero explicar lo que es la homofobia, ¿vale? Según nos dice en internet, lo que nos dice en Google, lo que es la homofobia es: la homofobia es el rechazo y odio irracional que se tiene hacia la homosexualidad y que conduce a la violencia, la discriminación hacia los individuos que tienen dicha orientación. Se calcula que en el año 2000 cada 2 días un homosexual era asesinado a manos de un homófobo. Más de 70 países los persiguen y 8 los condenan a muerte. Tremendo. Luego, ¿qué es la homofobia? La homofobia es cuando tú tienes cierto odio o cierto rechazo hacia algo. Es como, yo tengo aquí este mando y es que yo no puedo, me dan asco los mandos y no puedo con ellos. No, ay, eso es, digamos, tener una fobia a algo, ¿no? Yo, por ejemplo, con las arañas, no puedo ver una araña, no puedo verla. Echo a correr, salto encima, no puedo ver una araña, me da mucha fobia, no puedo con las arañas. Pues la homofobia es cuando una persona tiene ese cierto rechazo, cierto odio, ese problema, ¿no? Porque es un problema que la persona tiene que no puede, yo qué sé, entablar una conversación con esa persona, tener cierta, ¿me entiendes? No es ese rechazo a nivel como de odio, de asco, ¿qué es lo que dice? Que conduce a la violencia, discriminación hacia los individuos que tienen dicha orientación. Y una de las cosas que yo quiero explicar aquí es que nosotros los cristianos creemos 100% en la palabra de Dios, y si Dios dice eso, pues amén y ya está. Ahora, eso no quiere decir que porque yo sea cristiana yo tenga un odio. Yo no odio a una persona que es homofóbica, perdón. Yo no odio a una persona que es homosexual. O sea, no lo odio. No le deseo un mal. No, o sea, le puedo invitar perfectamente a un helado, a comer con él. O sea, podemos, ¿por qué no? Claro que sí. No lo odio. O sea, yo no tengo una fobia. O sea, él a mí no me va a transmitir nada que a mí se me vaya a pegar, o que me vaya a hacer algún mal. No me lo va a hacer para nada. Él vive su vida a su manera, yo vivo la vida a la mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se levanta también la cristofobia, cristianofobia. Sí, cristianofobia creo que se dice, pero a mí me gusta decirle cristofobia. Ahora se levanta la cristofobia. Ahora donde ya no mueren tantos homosexuales, donde se levantan tantos con banderitas de colores, donde parece que ahora el que no es homosexual es que está en contra, o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora es que se levanta la cristianofobia, que para mí cristofobia, ¿vale? Porque es contra Cristo, no es contra el cristiano en sí. Es contra lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que aquí dice muchas cosas, no dice solamente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas. O sea, dice muchísimas cosas. O sea, yo alguna vez en mi vida he cogido algo que no era mío, así sea por internet, una película que no la he comprado, que la he descargado, eso es robar, ¿vale? Entonces yo podría ser perfectamente una ladrona porque en su día lo he hecho.
Me he acostado con personas antes de conocer al Señor, o incluso cuando me aparté estuve con otra persona y tampoco estaba con Él. O sea, me podría llamar fornicaria. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, a los que practiquen tales cosas, a los que se mantienen en ellas y no se apartan del camino. Pero a la iglesia no viene nadie diciendo, oye, es que yo soy un mentiroso. ¿Y por qué tú, Dios, dice que yo no voy a entrar al cielo? Porque yo no voy a entrar al cielo si yo le doy de comer a la gente que veo por la calle, porque yo haya mentido, eso tampoco pasa nada. A la iglesia no viene nadie de eso. ¿Por qué? Porque hoy todo es homofobia. Hoy todo es homofobia. Y no hay tantos homófobos. Y ya no hay tanta muerte. Ahora vamos a ver otra cosa. Aquí dice que 45.500.000 aproximados de cristianos fueron asesinados en el siglo XX. Este siglo pasado. Unos 70 millones en 2 milenios. Y todavía a día de hoy siguen siendo perseguidos y asesinados mis hermanos. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que se levanta la cristofobia. Para mí, ¿qué es la cristofobia? Es pues lo contrario, eso que ciertas personas que sí son homosexuales, ¿no? Cuando se dice esto, parece que son más temerosos de Dios que ninguno. O sea, este mundo no quiere ver ni reconocer a Dios, pero parece que el homosexual tiene más temor de Dios que ninguno. Porque no es solo que defiendan la homosexualidad, no. Es que yo creo que hay una cristofobia, y sí es verdad. Porque yo no voy a ir. O sea, ¿por qué a mí me condena? ¿Por qué yo no entro al reino? Porque es un problema que tú con Dios tienes que lidiar. Pero realmente nosotros simplemente amamos a Dios, creemos en Dios y tratamos nosotros interiormente, cada uno, bueno, quien no lo haga pues su cosa es, ¿no? Pero nosotros personalmente en nuestro día a día intentamos vivir agradando a Dios. Y tú puedes decir, ay, pero es que, ¿y yo por qué me acueste con una persona del mismo sexo no le agrado? Bueno, pues Dios me enseña a mí que no. O sea, tú no tienes ninguna obligación de hacerlo, ni tú, ni aquel que quiere vivir de borracheras y acostándose con diferentes personas, ni aquel que suele mentir, ni aquel que simplemente pues no quiere creer que hay un Dios. O sea, cada quien es libre, cada quien es libre de hacer lo que quiera, te respetamos, te amamos, no es que no te amemos, te amamos, pero yo creo a Dios, creo en Dios y simplemente intento vivir y seguir su palabra. El problema es que hoy todo es homofobia, cuando ya no mueren tantos, ya nadie los va golpeando, nadie los ve mal, o sea, tú puedes ir por la calle perfectamente, hacer lo que quieras, tú puedes ponerte una falda si eres un hombre que la cosa es tuya, en lo que tú hagas contigo, con tu vida, con Dios, tu decisión, es tu vida, yo la mía intentaré vivirla pues como yo crea, claro que fallo, claro que soy pecadora, pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero la hechicería también, y hay brujos. Y no veo ningún brujo diciendo, ay, es que hay como no, fobia a la brujería, no sé, por decir algo. No hay fobia a la, no sé, y a lo mejor los cristianos tenemos más fobia a la brujería que a los homosexuales. Y es verdad, hay muchos cristianos que tienen fobia a la brujería, cosa que con Cristo no nos puede tocar nada externo. Pero, pero no, el pueblo cristiano, lo que yo quiero transmitir es que el pueblo cristiano no es un pueblo homofóbico, es un pueblo que ama y cree a Dios. Yo creo a Dios, creo en Él, creo en su plan, creo en su naturaleza como Dios la creó, y es mi libertad y ese es mi derecho a yo poder creerlo y poder expresarlo. Y yo no voy a sacar una banderita con un arco iris, pero obviamente el arco iris también es algo que diseñó Dios para no mandar diluvio sobre todas aquellas cosas que ya pasaban sobre la tierra, ¿no? Y, y nada, es lo único que quería decir. El cristiano no es homofóbico, yo no le tengo ninguna fobia
a la homosexualidad, no le tengo ninguna fobia, no me da ningún miedo, no me crea ningún rechazo que yo, al contrario, yo podría tener un hijo perfectamente y desearía que no, la verdad, pero no porque le tenga ningún rechazo o miedo, sino porque creo en Dios, amo a Dios y amando a mi hijo yo desearía que mi hijo, pues como creo en la palabra de Dios, pues no practicara ciertas cosas y fuera al reino de Dios, porque como madre es lo que desearía para él, para ti, para cualquiera, pero no es una fobia, yo no le tengo ninguna fobia a la homosexualidad, no le tengo ninguna fobia a ver a dos chicas paseando juntas o a dos chicos de la mano, no le tengo ninguna fobia, eso a mí, a mi identidad, no le afecta en nada. Y a esa libertad es a la que os quiero llamar, no al libertinaje, pero sí a la libertad de que tampoco tengáis fobia a los cristianos, o sea, si no creéis en Dios, el problema lo tenéis si creéis en Dios, si crees en Dios, crees en su palabra, el problema es con Dios, con quien lo tienes, no con nosotros. El cristiano no tiene ninguna homofobia, no tiene, bueno, de hecho no tiene fobia, yo creo que no debería tener fobia a nada, porque a paz nos llamó el Señor, y no deberíamos de tener fobia a nada, sino vivir en paz, aun con todos esos 70 millones en 2 milenios que han muerto de cristianos. Estoy segura que todos mis hermanos murieron en perfecta paz, porque sabían a dónde iban y en quién habían creído. Y es lo único que deseo para todo el mundo, porque que todo el mundo pueda llegar a la verdad y la voluntad de Dios para sus vidas. Y creo firmemente en la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que te tenga que odiar a ti. Dios me dice que ame aún a mis enemigos y no te considero mi enemigo. Te considero mi enemigo si vas contra Dios. Si vas contra Él, si vas contra mí, que soy su hija, sí te considero enemigo de Dios, ni siquiera mío. Porque Dios dice que amemos aún a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que nos ultrajan, los que calumnian, los que inventan. No inventéis que nosotros somos homofóbicos o que nosotros, porque no es el caso. Cada cual intenta vivir su vida a su manera y tú tienes tu libertad. Yo quiero tener la mía también. Por desgracia, muchos de mis hermanos no la tienen y no andamos levantando banderas, que se lo merecen también. Bendiciones.